Black Side presenta. La historia de la pareja más peligrosa que jamás haya asaltado los Estados Unidos. Bonnie y Clyde sembraron el terror con sus crímenes, hasta que su destino los alcanzó en una lluvia de balas. Juntos hasta el final, Bonnie. Algunos amores construyen imperios, otros terminan en una lluvia de balas. Ellos sabían lo que les esperaba y no retrocedieron. Durante los años más oscuros de la Gran Depresión, cuando los bancos cerraban y el hambre apretaba como una soga en el cuello, Estados Unidos encontró ídolos inesperados, no en héroes de guerra ni en líderes políticos, sino en dos jóvenes armados hasta los dientes, sin nada que perder y con todo por incendiar. Bonnie Parker y Clyde Barrow no eran simplemente ladrones, eran un símbolo, una mezcla de rebeldía, desesperación y carisma, una pareja que se convirtió en leyenda mientras dejaba un reguero de autos robados, fotos glamorosas, sangre y versos rotos escritos en servilletas de hotel. ¿Quiénes eran realmente? ¿Dos delincuentes sin alma o dos almas rotas por el contexto que los parió? ¿Víctimas de una época o fabricantes de su propio final? Hoy vamos a contar una historia que no está hecha solo de tiros y persecuciones. Es una historia de amor. Sí, pero de ese que arde hasta consumirse. Si te atraen las vidas reales detrás de los mitos, suscríbete al canal, activa la campana y acompáñanos a revivir el último viaje de dos amantes, cuyos nombres, a casi un siglo de distancia, aún incomodan al mundo. El inicio de la leyenda. Texas, década del 20. Una tierra polvorienta, surcada por caminos de tierra y oportunidades rotas. Ahí crecieron Bonnie Parker y Clyde Barrow, separados por pocos kilómetros y unidos por el mismo destino, la pobreza. Clyde, el quinto de 8 hermanos, nació en una familia de campesinos que sobrevivía con lo justo. Su infancia transcurrió entre trabajos temporales, desarraigo y una educación que terminó antes de tiempo. Desde joven entendió que para alguien como él, el camino recto llevaba a ninguna parte, y eligió otro: el robo de autos, la venta de mercancía robada, la fuga constante. Bonnie, en cambio, soñaba con el escenario, escribía poemas, actuaba en la escuela y se enamoraba fácilmente. A los 16 años se casó con Roy Thornton, un delincuente que pronto fue a prisión y del que nunca llegó a divorciarse. Cuando el destino los cruzó, fue en casa de una amiga mientras ayudaba a cocinar cuando Bonnie conoció a Clyde. Él acababa de salir de prisión y tenía una mirada que, según testigos, irradiaba determinación y peligro. Bastó ese encuentro para que ella se entregara a una historia sin retorno. Ambos se enamoraron como quien salta de un tren en marcha, sabiendo que no hay vuelta atrás. Años más tarde, en su célebre poema The Story of Bonnie and Clyde, Bonnie escribió: algún día caerán juntos, los enterrarán lado a lado. Para pocos será una pena, para la ley un alivio, pero será la muerte de Bonnie y Clyde. En ese primer encuentro no hubo tiroteos, ni huidas, ni robos, solo dos jóvenes que, entre el humo de la cocina y las miradas esquivas, encontraron en el otro algo que no habían hallado nunca, alguien dispuesto a desafiarlo todo. Porque Clyde no buscaba solo una compañera, y Bonnie, en el fondo, no buscaba solo el amor. Ambos querían escapar de un mundo que sentían que los había condenado desde antes de nacer, y juntos comenzarían a escribir una de las páginas más intensas, románticas y violentas del crimen estadounidense. Cuando Clyde fue arrestado en 1930, Bonnie le pasó una pistola en la cárcel para que escapara. Fue el primer acto de una alianza que ya no sería solo amorosa, sino también criminal. Ese gesto marcó el comienzo de la Barrow Gang y el principio del fin. Ambos eran jóvenes, ella 19, él 20, pero ya sabían que el mundo no les ofrecería redención, así que decidieron robársela. Lo que vendría después no fue solo una sucesión de robos, persecuciones y cadáveres, fue la creación de un mito con olor a gasolina y plomo. El mito fabricado. Durante su breve pero intensa carrera criminal, Bonnie y Clyde se convirtieron en íconos de la cultura popular,
Pero lo que pocos saben es que gran parte de su fama no vino de los asaltos o los tiroteos, sino de algo mucho más moderno: la autopromoción. En 1932, la policía encontró una cámara fotográfica en uno de los escondites abandonados por la pareja. Dentro había un rollo sin revelar. Las imágenes que surgieron luego darían la vuelta al país y cimentarían el mito. Bonnie posaba con un puro en la boca, desafiante, el brazo apoyado sobre el capó de un Ford robado. En otra, apuntaba en broma un rifle a la cabeza de Clyde, quien se reía relajado. Aquellas fotos, lejos de retratar a dos delincuentes desesperados, mostraban a una pareja cómplice, divertida, casi cinematográfica. Pero el contraste con la realidad era brutal. Clyde había asesinado a varios agentes de policía. Bonnie, aunque probablemente no disparaba, era su cómplice en cada fuga y cada robo. Y sin embargo, en la imaginación colectiva, se convirtieron en una clase de Robin Hood modernos. Según el libro Go Down Together, The True Untold Story of Bonnie and Clyde, de Jeff Green, Bonnie no era una fumadora habitual, y las fotos fueron más una puesta en escena que una representación fiel. Pero para cuando eso se supo, el mito ya estaba instalado. La prensa hizo del resto. En plena Gran Depresión, una pareja joven, guapa y rebelde era material perfecto para titulares. Y sin quererlo, o quizás con plena conciencia, Bonnie y Clyde crearon una imagen pública que los inmortalizaría mucho más allá que sus propios crímenes. Para el año 1934, la historia de Bonnie y Clyde ya no era una aventura romántica, era una persecución a sangre y fuego. Con al menos 12 asesinatos atribuidos a la banda, la mayoría de ellos oficiales de policía, la pareja se convirtió en el blanco número 1 de las fuerzas de seguridad en varios estados. Sus métodos eran brutales. Robaban bancos, sí, pero también asaltaban estaciones de servicio y tiendas pequeñas, muchas veces sin más motivo que sobrevivir unos días más en la carretera. El grupo se movía en automóviles robados, siempre armados hasta los dientes. Su arma favorita era el fusil automático PAR, un vestigio de la Primera Guerra Mundial, con capacidad para atravesar el blindaje de los autos policiales. Clyde era un conductor excepcional. Conocía las rutas rurales como la palma de su mano y sabía cómo desaparecer entre los caminos secundarios. Bonnie, por su parte, era la navegante. Aunque no empuñaba las armas con frecuencia, su rol en la banda era clave. Manejaba mapas, organizaba escondites y mantenía contacto con familiares que los abastecían. La tensión aumentaba. Cada tiroteo lo dejaba más heridos, más aislados. En un enfrentamiento en 1933, Bonnie sufrió quemaduras graves en una pierna debido a un accidente con un coche incendiado. Ya para entonces apenas podía caminar sin ayuda, pero seguían adelante. El país entero los buscaba, y en ese punto la ley dejó de esperar su redención. Ahora solo había un objetivo: eliminarlos. La emboscada final. La mañana del 23 de mayo de 1934 comenzó como tantas otras para Bonnie y Clyde. Al volante de un Ford V8 robado, recorriendo los caminos secundarios de Luisiana, lo que no sabían era que, esa vez, la carretera no tenía salida. La policía ya no los seguía, los esperaba. Una patrulla especial integrada por 6 oficiales de Texas y Luisiana, liderada por el ex-ranger Frank Hammer, había preparado una emboscada con información precisa. El dato clave lo proporcionó el padre de un antiguo miembro de la banda, Henry Medville. A cambio de inmunidad para su hijo, aceptó colaborar. A las 9:15 de la mañana, los oficiales se ocultaron entre los arbustos de la ruta 154, cerca de Bienville Parish. Cuando vieron aparecer el Ford, no hicieron advertencias. No hubo órdenes de alto, solo fuego. En menos de 20 segundos dispararon alrededor de 130 balas. Clyde murió de inmediato, alcanzado en la cabeza. Bonnie apenas tuvo tiempo de gritar antes de caer también. Los reportes forenses indicaron que cada uno recibió más de 50 impactos. Murieron con los ojos abiertos, sorprendidos. Dentro del vehículo estaba todo lo que les había definido: armas, cigarrillos, mapas, ropa ensangrentada y el saxofón de Clyde,
que llevaba consigo a todas partes. A pesar del crimen, de la violencia, de la persecución, Clyde aún soñaba con otra vida. Las imágenes del auto acribillado recorrieron el país. Las multitudes se acercaban a tocar los cuerpos, arrancar trozos de ropa, mancharse con su sangre. Era el cierre brutal de un relato que mezclaba tragedia, amor y espectáculo. Pero el final no fue tan romántico como la leyenda. Según las crónicas, el rostro de Bonnie quedó irreconocible, sus manos rotas por la metralla. En sus bolsillos solo había un lápiz labial y una galleta. El mito había muerto, pero justo ahí comenzó su transformación en leyenda. Bonnie Parker y Clyde Barrow fueron mucho más que dos criminales en fuga. Fueron el reflejo de una época quebrada, donde la ley parecía servir solo a los poderosos y la desesperación empujaba a miles a romper las reglas. No fueron héroes, no fueron justicieros, fueron jóvenes marcados por la pobreza, por la falta de horizontes, por una vida que no ofrecía salidas. Eligieron el camino del crimen, sí, pero lo recorrieron con una mezcla trágica de amor, violencia, ironía y teatralidad. La prensa los convirtió en espectáculo, el público en símbolo, y con el tiempo, Hollywood los volvió mito. Pero detrás de las fotos posadas con pistolas, de las canciones melancólicas y de la estética glamurosa del crimen, había una verdad mucho más cruda, la de dos vidas jóvenes consumidas por la adrenalina y condenadas a morir como vivieron, en fuga. Lo que los hace recordables no es solo lo que hicieron, sino lo que representaron. Bonnie y Clyde fueron el retrato de una generación desencantada. Su historia sigue viva porque sigue incomodando. ¿Qué empuja a dos personas a desafiar el mundo hasta las últimas consecuencias? ¿Y por qué seguimos fascinados por su caída? Hoy su tumba está separada. No lograron ser enterrados juntos, pero la historia los unió para siempre. Y en algún rincón de la cultura popular, todavía suena una radio vieja con un vals triste, mientras un auto recorre el sur de Estados Unidos, con dos siluetas al volante y todo por perder.